El domingo pasado comenzamos a transitar juntos el camino a la restauración. Y si bien en verdad nos detuvimos más en hablar de aquello que nos lleva a la ruina, lo que arruina nuestra vida, lo que arruina la vida de los que nos rodean, que no es otra cosa que el pecado, y que la Biblia lo denuncia tan claramente, el tema es que nos gusta buscar otra explicación, ¿no? Y nos vamos a explicaciones que el contexto cultural, social, etcétera. Pero es el pecado. Lo que arruina todo es el pecado. Y esto lo veíamos a la luz de las Escrituras, por supuesto, a través de un libro del Antiguo Testamento, el libro de Lamentaciones, que nos narra, decíamos el domingo pasado, el dolor, la ruina que trae el pecado de la A a la Z. Recuerdan que era un poema acróstico, que en orden alfabético iba describiendo la destrucción que trajo el pecado a la nación de Judá. Y yo los invito a que lo busquen nuevamente este libro de Lamentaciones, porque me gustaría que leamos algo que no leímos la semana pasada, y es cómo termina el libro de Lamentaciones. Los invito al capítulo 5 de Lamentaciones. No sé si alguno lo leyó en la semana, el libro de Lamentaciones. Si alguno lo leyó, bueno, gloria a Dios. Si no lo leyó, los animo a que lo hagan. Y estoy seguro que cuando lo terminen de leer, son 5 capítulos, cuando lo terminen de leer, si prestaron atención a lo que leyeron y lo leyeron con el corazón que a Dios le agrada, ese corazón humilde, manso, para escuchar su voz a través de la palabra, van a agradecerle a Dios, sin duda. Se van a postrar delante del Señor y le van a agradecer por esta salvación tan grande. Porque para el creyente este libro nos recuerda cómo era nuestra vida, cómo vivíamos antes de conocer a Dios. Hasta dónde fue el Señor capaz de venir a buscarnos. Hasta dónde estuvo dispuesto el Señor de meter su mano en ese pozo de lodo cenagoso en el cual nosotros mismos habíamos echado nuestra vida por el pecado, y nos rescató, y nos limpió, y nos restauró, y nos dio una nueva vida. Miren si será grave el pecado, que el creyente no necesita ser emparchado, no necesita ser limpiado, un par de clavos por acá, un par de clavos por allá. No, necesitamos ser hechos de nuevo. Por eso todo el que está en Cristo es nueva criatura, dice la palabra de Dios. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Necesitamos volver a nacer. Así nos destruye el pecado. Dios tiene que regenerarnos, recrearnos, hacernos de nuevo. Por eso cuando leemos Lamentaciones estoy seguro que le vas a dar gracias a Dios. Y también te va a llevar, creo, a otro lugar, a cuidar con temor y temblor esta salvación. ¿Por qué? Porque a la luz de ese libro podemos ver cómo somos capaces de volver a tomar esa nueva vida que Dios nos dio y por, vaya a saber qué cuestiones, muchas veces cuestiones tontas y pequeñas, volver a tirar nuestra vida en ese mismo pozo del cual el Señor nos rescató y tirarla más profundo todavía, porque somos capaces de hacer eso y la Biblia tampoco lo oculta. Y termina quizás este libro siendo como cierra el libro, como cierra el pensamiento del poeta, puede terminar describiendo la vida de muchos de los que estamos aquí. Miren, están allí en el capítulo 5, vamos a leer a partir del versículo 15. Lamentaciones 5, a partir del versículo 15, dice la palabra de Dios: cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto. Qué terrible, ¿no? Cayó la corona de nuestra cabeza, ay ahora de nosotros porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Y en el versículo 20 se hace una pregunta el poeta y dice: ¿por qué te olvidas completamente de nosotros y nos has abandonado
y nos abandonas tan largo tiempo. Vuélvenos, oh Jehová, a ti nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Así termina el libro de Lamentaciones. Vamos a orar al Señor y vamos a ir a lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Padre, aquí estamos, agradecidos de todo corazón, como decíamos recién, por esta salvación tan grande, porque reconocemos, Señor, que así como acabamos de leer, fue nuestra vida, Señor, hasta que tú nos salvaste, hasta que tú nos rescataste y nos diste una nueva vida. Padre, queremos pedirte en esta mañana que a cada uno de los que estamos aquí nos hables conforme a tu amor y a tu misericordia, que esta palabra que sabemos que es viva y es eficaz, Señor, es más filosa que toda espada de doble filo y tiene esa capacidad de entrar allí, penetrar lo más profundo de nuestro ser, lo hagas en esta mañana en cada uno de nuestros corazones, porque todos aquí, Señor, sin excepción, todos necesitamos escuchar tu voz. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Pensemos por un momento que este sentimiento con el que termina el libro de Lamentaciones es lo que dominó la mente de los deportados a Babilonia por muchísimo tiempo. Nos ha desechado. Nos ha desechado. Para muchos Babilonia sería el lugar donde iban a terminar sus días. Porque Dios, en su misericordia, como decíamos el domingo pasado, no es que un día se levantó de mal humor, lo cual decíamos no ocurre nunca, y dijo, me cansé de Judá, los voy a deportar a Babilonia, voy a destruir Jerusalén, el templo, se terminó todo. No, fueron años de misericordia, años de enviar a sus siervos los profetas, entre ellos a Jeremías, llamándolos al arrepentimiento. Y este mismo Jeremías, que por 40 años le predicó a este pueblo y le decía, vuélvanse a Dios. Dios, si no, los va a venir la destrucción. Pero si frenan ahora, si se vuelven ahora, como nos pasa a nosotros, ¿no? Si te frenás ahora, si te volvés ahora, no va a pasar. Dios te va a ayudar. Pero bueno, el pueblo siguió en su pecado. Pero ese mismo Jeremías, ustedes no lo busquen, había anticipado no solo la deportación a Babilonia, sino el tiempo que iba a durar allí el pueblo cautivo en esa nación de Babilonia. Jeremías 29:10 dice, 10 y 11, el 10 quizás no lo conocemos mucho, el 11 hasta nos hacemos remeras los cristianos, pero fíjense, ¿no? Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Ahí está el versículo 11 que es muy conocido, ¿no?, entre los creyentes. Ahora piensen esto, ¿no? Esta hermosa promesa que encontramos acá, para unos significaba no vuelvo más. No vuelvo de la cautividad. Pensemos si somos nosotros aquí el grupo de deportados a Babilonia. Eran muchos más, pero pensemos que somos nosotros. ¿Quién de aquí piensa que en su reel todavía le quedan 70 años de vida? Probablemente pocos. No quiero romper el corazón de nadie. Pero así rápidamente, miren, los más jovencitos, ¿cuántos años, Josué? 12. Josué dentro de 70 tendría 82 años. Volvería con 82 años, si llega, porque nadie sabe quién llega. El resto de nosotros prácticamente no vuelve. Babilonia sería la última instancia, la última estadía en esta tierra. Pero para otros esos 70 años significaba una esperanza. Otros quizás más chiquititos, bueno, ahora no están, por ejemplo, Elías que tiene 4, pero imagínense, con 74 años volver. Y otros iban a nacer en esa cautividad, iban a nacer sabiendo esto, que, mirá hijo, Dios habló por boca de Jeremías. Mirá, Jeremías tenía razón, nosotros no le hicimos caso, lo tiramos a la cisterna, lo quisimos matar un montón de veces porque nos decía que estábamos pecando, que nos arrepintamos, que nos volvamos a Dios, no le hicimos caso, acá estamos en Babilonia. Pero este profeta que tenía razón habló de parte de Dios y dijo que en 70 años Dios mismo iba a despertar su palabra, nos iba a traer, nos iba a restaurar a esta tierra. Y hubo una generación que nació en Babilonia, pero que vivió con esa esperanza, que un día voy a retornar. Un día Dios va a restaurar lo que mis papás me contaron, mis abuelos me contaron que éramos antes.
el pueblo de Dios. Ahora, después cada vez que pienso en esto, ¿no? Son libros que el Señor siempre me lleva a meditar cada año, realmente. La deportación, el retorno. Y siempre me queda esta idea en la mente, ¿no? Que no todos volvieron. ¿Por qué? Porque uno dice, cuando estuvo la posibilidad de retornar, primero, no todos volvieron por edad, como ya dijimos, ¿no? Pero otros teniendo la posibilidad de volver tampoco volvieron. Y hoy lo vamos a ver. Y uno se pregunta, ¿y por qué no volvieron? Bueno, no sabemos exactamente qué fue lo que los movió a quedarse allí en Babilonia. Pero creo que algo que nos quiere dejar esta escritura como precedente para nosotros los creyentes es que no tomemos con ligereza el pecado. Que no veamos estos pasajes como una apología al pecado, como que Dios dice, bueno, pecá, porque total, si después te volvés a mí, te voy a restaurar y yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti para darte el fin que yo quiero. No, no todos volvieron, no todos vuelven, no todos buscan la restauración. Y por otro lado, los animo a que no veamos el camino a la restauración como eso a lo que se tiene que ocupar el creyente que ya arruinó su vida con Dios, su relación con Dios, su familia. No, sino que podamos ver este pasaje o este camino a la restauración como lo que el Señor espera de un creyente que esté ocupado mientras peregrinamos en esta tierra, en este mundo, en el cual somos extranjeros, en el cual somos peregrinos. Porque todos, absolutamente todos, tenemos que estar restaurando esas ruinas antiguas y esas ruinas que el pecado dejó en nuestra vida. Que ese versículo 4 de Isaías 61 que leíamos el domingo pasado, no lo busquen, se los vuelvo a leer, nos demos cuenta que aplica a nosotros. Ya sea que estés viviendo en Babilonia hace 50, 60, 70 años, o que estés en tu mejor tiempo en la tierra prometida. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y el domingo pasado veíamos que en este camino a la restauración lo primero que tenemos que hacer es levantarnos. Levantarnos porque el pecado, además de arruinarnos, nos deja postrados, ¿verdad? Y como están ahí en Lamentaciones, los invito a que retrocedan al capítulo 3 de este mismo libro. Vamos a volver a leerlo solo para recordarlo. Porque en el mismo libro en el que se expresa todo el dolor y toda la ruina que el pecado trae, también vemos la esperanza y vemos este llamado a la restauración en el corazón de ese libro, que es en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 39 solo hasta el 41. Porque allí encontramos implícita esta idea de levantarnos. Fíjense, dice Lamentaciones 3, 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y en el 40 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Escudriñar nuestros caminos tiene que ver con meditar, pensar en las decisiones que hemos tomado y los pasos que hemos dado y a dónde nos ha llevado. Esa es la idea de escudriñar nuestros caminos. Decidí esto, vivo así y acá estoy. Llegué hasta acá, me trajo hasta acá. El camino que anduve me trajo hasta acá. Después dice buscar y volverse a Dios. Tiene la idea del arrepentimiento. Buscar el rostro de Dios en arrepentimiento y volvernos, que significa, esta es la idea que el hebreo o el judío manejaba de arrepentimiento, volverse del camino en la dirección contraria. Estás caminando para un lado que es de espaldas a Dios, bueno, volvete a Dios y buscá su rostro en arrepentimiento y le vas a encontrar. Y allí vemos esta idea entonces de levantar nuestros corazones, nuestras manos a Dios. Desde el arrepentimiento levantarnos y buscar a Dios. Y ese levantar nuestros corazones y manos a Dios tiene la idea de ofrecer nuestra vida a Dios, por completo. Entregar por completo nuestra vida a Dios. Ahora, hoy me gustaría que veamos para qué nos levantamos. ¿Nos levantamos para qué? Y para eso los voy a invitar al libro de Esdras.
porque es un libro que tiene mucho que decirnos al respecto. La semana pasada les decía que si quisiéramos poner el libro de Lamentaciones en un orden cronológico en nuestra Biblia, encaja justo entre Segundo de Crónicas y Esdras. Segundo de Crónicas porque nos relata todo el desastre, la caída y la deportación. Y Esdras porque nos relata lo que pasa esos 70 años después, cuando empiezan a retornar. Ahora miren qué llamativo, ¿no? Yo esto lo decía rápidamente y por ahí para algunos son solo datos históricos, pero no. O además de ser datos históricos, tiene otro sentido. Dios permitió que su pueblo sea llevado cautivo a Babilonia en 3 etapas distintas. La primera en el año 605 a.C., estamos hablando, cuando entre otros muchos se llevan cautivos a Daniel, a sus amigos, ¿sí?, a Babilonia. La segunda deportación ocurre por el año 597 a.C. y se llevan cautivo, entre otros muchos, a Ezequiel, el profeta de Dios. Y la tercera y última deportación, que es la más grave en cuanto a los resultados y lo que ocurrió, que es cuando ya destruyeron el muro, la ciudad, las edificaciones, el templo, ocurrió en el año 586. Y los pocos que sobrevivieron al hambre y a la espada se los llevaron cautivos a Babilonia. Y Esdras nos empieza a contar el primero de 3 retornos. Así como Dios permitió que su pueblo sea llevado a cautiverio en 3 ocasiones o en 3 etapas, también permitió su regreso en 3 etapas. Y no sé a quién les recuerda a ustedes, pero a mí me recuerda a Pedro, ¿no? Un Pedro me amas por cada vez que me negaste esa noche, Pedro. Pedro me amas, Pedro me amas, Pedro me amas. Y hoy me gustaría que veamos ese me amas de Dios a su pueblo en Babilonia, ese primer me amas a su pueblo en Babilonia que ocurre en el libro de Esdras. Si están allí en Esdras capítulo 1, versículo 1, comienza la palabra de Dios diciendo: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Este primer versículo dice más de lo que parece, ¿no? Porque así como Lamentaciones cierra con esta idea, nos has desechado. Esdras abre diciendo, no te desechó. Lejos de haberlos desechado, Dios, que nunca dejó de actuar ni de obrar tras la historia de la humanidad para llevar adelante sus propósitos, sus planes, empieza a obrar aquí en el libro de Esdras de una manera que a su pueblo se empieza a hacer evidente. ¿Evidente qué? Que se habían acercado esos 70 años y que lo que Dios había hablado por boca de Jeremías ya estaba por cumplirse. Y dice que obra de tal manera y lo hace a través de despertar el corazón o despertar el espíritu de un rey pagano, de un rey persa, de Ciro. Ciro acababa de fundar un imperio, el imperio más grande hasta ese momento conocido. Gobernaba una región muy amplia. Pero a diferencia de los babilonios, que los babilonios lo que hacían era: te llevo a mi tierra, te traigo a mi tierra, te cambio el nombre, te pongo un nombre relacionado con mis deidades, te enseño mi cultura, te enseño mi idioma, te absorbo. Te hago desaparecer de esa manera. Te hago parte de mi pueblo, de mi cultura. Y perdés tu identidad. Pero no, los persas tenían otra manera otra política, vamos a decir. Ellos tenían una política como de libertad de culto e incluso permitían y motivaban a que los pueblos que habían sido llevados cautivos vuelvan a su tierra y adoren a sus dioses. Ahora, si nosotros leemos Esdras y pensamos que todo tiene que ver con una política de Estado, nos equivocamos, porque lo que Esdras nos empieza diciendo es: para que se cumpla la palabra que Dios había hablado por boca de Jeremías, despertó Dios, es Dios. Él es Dios, el Dios que está detrás de la historia, de cada evento de la historia, y que está llevando todo a la consumación de su plan perfecto. Ahora, fíjense lo que despertó Dios en el espíritu de este rey persa para que proclame, ¿no? Vamos a leer del versículo 2 al 4.
Esdras capítulo 1, versículo 2 al 4 dice: Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos. Esta es la primera vez que aparece la expresión Dios de los cielos en la Biblia. Me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Más allá de las profecías que había sobre Ciro 150 años antes de que naciera y demás, que están allí en la Biblia, lo que vemos es que Dios mueve los hilos de la historia en este momento para que este hombre proclame sencillamente un edicto en el que le dice: ¿hay alguien de su pueblo acá? Bueno, que suba a Jerusalén y edifique casa a Dios. Y yo sé que a veces leemos estos libros y nos podemos sentir que estamos a años luz de encontrar un punto de contacto con nuestra vida, ¿no? Pero no estamos tan lejos. Fíjense que podemos ver, por ejemplo, que al igual que ocurre con los creyentes, lo primero que encontramos en ese edicto es un llamado. Un llamado a los que son de su pueblo. En este caso, a salir de Babilonia e ir a Jerusalén. Nosotros también tenemos un llamado. A separarnos del mundo. No de Babilonia, pero sí de un sistema. Cuando hablo del mundo, hablo de un sistema que gobierna este mundo, que es contrario a Dios, que es opuesto a Dios, del cual Dios nos llama a sus hijos, a los que somos sus pueblos, a separarnos. ¿Para qué? Para poder alumbrar y para poder salar eficazmente a ese pueblo. No que seamos cada vez más parecidos al mundo, no, que seamos cada vez más distintos al mundo. El mundo, ¿saben qué? Está asqueado del pecado. Y cuando el creyente quiere influenciar a ese mundo que está asqueado de pecado, mostrándose igual de mundano que el mundo, ¿saben lo que hace el incrédulo? Tiene ganas de vomitar. Porque si la sal pierde su sabor, hermanos, y nosotros también estamos llamados a separarnos, pero para ser más eficaces para Dios. Siempre vi en las... No estuve en muchas congregaciones, esta es la segunda, y entiendo la última que el Señor me trajo a estar, pero siempre vi entre los jóvenes cristianos esta cuestión, esta lucha en sus corazones de no, tenemos que parecernos al mundo para atraer a los jóvenes a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para hacer la previa y irte a un boliche? ¿Para qué? ¿Para enseñarles a fornicar? ¿Para qué? Para decir, no somos tan distintos, fíjate, somos iguales que ustedes, ellos ya están cansados de ver todo igual. Lo que impacta una vida es cuando ven una vida rendida a Dios, que la camina en santidad y que le dice, ¿sabes qué? En medio de este mundo se puede vivir distinto. Se puede vivir para la gloria de Dios, se puede vivir en santidad, se puede vivir honrando y amando a Dios. Se puede vivir libre del pecado. No necesito parecerme, ni vestirme parecido, ni hablar parecido, ni escuchar la música parecida, no. Necesito honrar a Dios y obedecer a Dios. Eso es lo que el creyente está llamado a hacer. Y los jóvenes cristianos tienen esta lucha porque piensan que van a ser más eficaces si te disfrazo el evangelio de mundanalidad. Ni ellos, ni los que atraen, terminan conociendo al Señor. Todos terminan abrazados al mundo. Entonces hay un llamado. A nosotros también un rey nos llamó a salir, pero a salir del sistema de este mundo. Lo segundo que vemos en este edicto de Ciro es que hay un llamado a edificar casa a Dios. En el caso de ellos era un llamado literalmente a edificar un templo físico, con piedras, con madera, con cemento, no sé qué se usaba exactamente. ¿Para qué? Para que Dios haga su morada en medio de ellos, porque esa es la idea de una casa, que sea habitada, que sea morada de alguien. En este caso, la casa de Dios, morada de Dios. Y no era una idea loca, digamos, no era algo que se le había ocurrido a ellos, era algo que Dios mismo había dicho, no lo busquen, pero en Éxodo 25:8, el Señor, Dios dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, una casa para habitar, un lugar donde me voy a manifestar mi gloria, mi presencia de una manera especial. Eso era la casa, eso era el templo, esa era la finalidad. Que tenía otra finalidad, la puso en medio de lo que sería el ombligo del mundo antiguo de ese momento, porque así está ubicado justamente Jerusalén, para que todas las naciones del mundo vayan a esa casa y conozcan al Dios vivo y verdadero y vean cómo se adora al Dios vivo y verdadero. Esa era la finalidad.
Y llamativamente en el Nuevo Testamento se usan muchos estos términos de edificar, casa o templo, aplicado a nosotros los creyentes bajo el nuevo pacto, bajo este nuevo y mejor pacto. Si ustedes dejan una marquita en Esdras, porque vamos a volver, y me acompañan, por favor, a Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Pablo le está escribiendo a una iglesia gentil, es decir, una iglesia no conformada por judíos. Y les está recordando que es verdad, en otro tiempo los gentiles, los no judíos, dice, vivían ajenos al pacto, ajenos a las promesas, sin Dios y sin esperanza en este mundo. ¿Cuántos sabemos lo que es vivir así? Todos. Pero ahora en Cristo, dice, ustedes fueron hechos cercanos, ¿no? Por la sangre de Cristo ustedes fueron hechos miembros de la familia de Dios. Por ejemplo, dice el versículo 13, capítulo 2, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por ese sacrificio que limpió y salvó a judíos, a no judíos, a todo hombre que se arrepiente y cree en el Salvador. Bueno, él continúa su argumento, pero miren, vamos al versículo 20, porque no nos podemos detener en todo lo que vamos a encontrar aquí, pero ahí Pablo introduce una figura de edificación. Dice versículo 20, sigue hablándole a los creyentes, ¿no? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermoso lo que nos dice. Bueno, es lo que nos estuvo enseñando el pastor hace un tiempo, ¿no? Con respecto al Espíritu Santo. No podemos entrar en todos los detalles, pero la idea que vemos aquí es que ahora los creyentes, por medio de esa unión con Cristo, no solo somos plenamente miembros de la familia de Dios, sino que en un sentido formamos parte integral de un nuevo edificio, de una nueva casa, de un nuevo templo que Dios está edificando con creyentes, no con piedra ya, no con madera, para hacer morada Dios mismo de su Espíritu, morando Dios en cada uno de nosotros. Y dice que el fundamento sobre el cual lo está haciendo sobre el fundamento de los apóstoles, habla de la enseñanza apostólica, ¿no? Lo que los hombres que caminaron con Jesús recibieron para enseñar a los demás, que es lo que nosotros estamos leyendo justamente una carta de un apóstol de Jesucristo. También dice que de ese edificio Jesús es la piedra angular, o es la piedra que le da forma al resto de todo el edificio. Era la piedra que se colocaba para luego edificar todo y trazar las líneas y demás. Y la finalidad, como ya leímos, es que Dios mismo pueda habitar en ese templo que somos nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces no estamos muy lejos de los conceptos que vemos en Esdras de salir y de subir a edificar casa al Señor. Si me acompañan ahora a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Fíjense, capítulo 2, versículo 4. Siempre estamos hablando de Pedro también escribiéndole a creyentes, a la iglesia del Señor. Y nos dice aquí, ¿no? Acercándoos a Él, hablando de Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pedro está recordando que la piedra que los edificadores habían rechazado, esto es el rechazo de Cristo por su nación, por los líderes religiosos de su nación y por muchísimos de su pueblo, no es otro que el que Dios escogió, precioso para Dios y escogido para Dios, ¿para qué? Para traer salvación. Y que ha venido, esa piedra que ellos rechazaron, ha venido a ser la que Dios usa para edificar su iglesia, ¿no? Es el lugar en el cual Dios mismo hace su morada. Y nos llama a los creyentes a acercarnos a Él,
No solo para salvación, sino acercarnos a Él. La idea allí, o el verbo que usa, es acercarnos permanentemente a Él, a esa piedra viva. Y fíjense que en el versículo 5, Pedro ahora nos llama a nosotros los creyentes piedras vivas. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Claro, en el templo se practicaban los sacrificios. Ahora, Pedro habla a los creyentes del nuevo pacto y nos dice, ustedes, como piedras vivas en virtud de nuestra unión con Cristo. Así como somos luz del mundo porque estamos unidos al que es la luz del mundo, también somos piedras vivas por esa unión con el que es la piedra viva. Ahora, no solo nos trata aquí o nos señala a nosotros como cada uno individualmente y la iglesia en conjunto, formando ese templo que Dios mismo está formando, que Dios mismo está habitando, y cada uno de nosotros es una piedra que forma ese templo. Y además aquí nos dice, no solo nos compara con la casa o con el templo espiritual, sino también con un sacerdocio santo. Claro, ni el templo que edificamos es de piedra ni de madera, ni los sacrificios que como sacerdote presentamos son sacrificios de animales, porque ya el sacrificio al cual apuntaban esos sacrificios fue hecho por Cristo. Pero sí estamos llamados a ser nosotros templo de Dios, por la habitación de Dios en nuestra vida, y sacerdotes para Dios, llamados a presentar sacrificios espirituales que son agradables a Dios sencillamente porque los hacemos por medio de Jesucristo. ¿No? Y ahí nos recuerda esto, ustedes como sacerdotes de Cristo pueden vivir agradando a Dios. Que todo lo que hacemos lo podemos hacer como eso, como un acto de ¿qué? De adoración, como un sacrificio a Dios, como una ofrenda a Dios. Y es en este mismo capítulo 2, pero en el versículo 9, que encontramos un pasaje también muy conocido para nosotros los creyentes, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquellos términos que se aplicaban en el Antiguo Testamento a una nación, ahora se aplica a cada uno, a cada persona que ha entregado su vida al Señor y ha creído en ese sacrificio perfecto hecho una vez para siempre. Entonces el Nuevo Testamento nos presenta ahora a nosotros como ese templo. Ya no un templo central, ya no un lugar donde hay un lugar de adoración, sino nosotros, cada creyente, como ese templo de Dios, y ahora es el templo el que va a buscar a los demás. Ya no está en ese lugar para que los demás vengan a conocer cómo se adora a Dios, sino que nosotros salimos a buscar a los demás y a mostrarles cómo se adora a Dios. Ahora, si volvemos al capítulo 1 de Esdras, por favor. Y ya lo vamos a ver, porque veo caras como diciendo, ¿y cómo edifico un templo espiritual? ¿Y cómo hago un sacrificio aceptable, espiritual, agradable a Dios? Ya lo vamos a ver, tranquilos. Fíjense en Esdras capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 5 que este decreto trajo una respuesta. Este decreto de este rey persa movió a parte del pueblo a responder. Y dice el versículo 5, entonces se levantaron, allí está, los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Se levantaron. Se levantaron todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Y se levantaron para subir a edificar. ¿Para qué nos levantamos? Nos levantamos para edificar. Y pensaba, ¿no?, en estos hombres. Estos que se levantaron y estuvieron dispuestos a subir para edificar, la única certeza que tenían era que cuando lleguen a Jerusalén,
si llegaban, porque había un viaje que hacer. Lo que los iba a estar esperando eran las ruinas antiguas, los asolamientos primero, las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Eso era lo que se iban a encontrar. Estas personas que por 70 años, en el mejor de los casos, o que por toda su vida, más allá de la edad que tuviesen en ese momento, lo único que habían pensado era, va a llegar un momento en el que Dios nos va a despertar su buena palabra y nos va a llevar de vuelta. Sí, pero de pronto entienden que volver significa ir a edificar y que ir a edificar se trata de encontrarte con esas ruinas, con esos escombros. Ahora, no fueron rebeldes a la voz de Dios. Ese Dios que los despertó, ese Dios que despertó sus espíritus, sino que estuvieron dispuestos a afrontar el desafío. Ellos creyeron que sin importar qué tan difícil sea lo que tenían por delante, valía la pena intentarlo, valía la pena edificar. Y no sé si estás escuchando esto y pensás, es que yo tengo tanta ruina. Si supiera los escombros entre los que vivo. No sé si estás pensando, es que no vale la pena tratar de edificar entre tanto escombro, es que no tiene sentido tratar de levantar una parecita en medio de esto. Y a veces de verdad pensamos que es mejor no intentarlo. Nos parece tan grande el desafío, arruinamos tantas cosas, arruinamos tanto en nuestra vida que cuando realmente miramos decimos, pero Dios me está llamando a reedificar esto, a restaurar esto. No, mejor ni lo intento. Pero el libro de Esdras nos recuerda esto, ¿no? Que vale la pena levantarse y subir a edificar. Porque como decíamos el domingo pasado, la otra opción, ¿cuál es? Bueno, la otra opción es que vivas en la ruina, que vivas entre escombros, los años que te queden. Y algo que también vamos a ver, hoy no vamos ya a llegar, ¿no? Pero a lo largo de Esdras, de Nehemías, que son libros que hablan de la restauración justamente, es que si hay algo que Dios quiso dejar claro, es que Él estaba con ellos, que Dios estaba con ellos, que Dios estaba involucrado en esto de restaurar esas vidas, esa nación. Que Dios está con los que se levantan para edificar. Porque a veces vemos, ¿no? Es como cuando te pasa la mañana que una cosa es despertarte y otra cosa es levantarte. ¿No? Suena el despertador y te despertaste. Y lo apagás 5 minutos más. Creo que son 5 minutos, ¿no? Cuando te querés acordar ya pasaron 1 hora y seguís ya con el ojo cerrado, sabés qué tocar, sin saber, sin mirar. Entonces una cosa es despertarnos a la voz de Dios y otra cosa es levantarnos a la voz de Dios. Dice que Dios despertó el espíritu de ellos, pero ellos se levantaron. Y se levantaron para ir a edificar. ¿Y cómo Dios despierta mi espíritu? Por medio de la palabra de Dios, por medio de la predicación de la palabra, por medio de la lectura de la palabra, por medio de la oración. Porque a veces vemos, bueno, aquí se ve siempre, o se ve seguido, ¿no? Acá estamos, acá volvimos, ahora sí, domingo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿qué pasó? Es que se despiertan, pero ahí están, siempre apagando el despertador. Y quizás porque piensan esto, es que si usted ve la ruina que yo tengo que edificar, no vale la pena, no tiene sentido. Solo de escombros que tendría que correr me llevaría años, pero vale la pena, eso es lo que Dios nos dice. No sé si a alguien le sirve de algo, ¿no? Pero hablando de un edificador a otro, primero de un destructor a otro y después de un edificador a otro, ¿no? Pero hace 15 años que edifico las ruinas que yo mismo traje a mi vida, a la vida de mi familia, por el pecado. Y cada día me doy cuenta que vale la pena seguir edificando para Dios. Y también en esto de edificar, por ahí pongo una piedra acá, me doy vuelta y choqué con otra y tiré otra cosa, porque nos pasa, que edificamos y a veces destruimos algo, sin darnos cuenta, sin querer, a veces sí queriendo. Pero vale la pena edificar.
Y vale la pena que lo hagamos hasta el final. Y lo hermoso es que, como dije, no estamos solos en esto. Primero porque Dios está con nosotros. Él es el primer interesado en nuestra edificación, en nuestra restauración. Y después porque nos dio una iglesia. Y nos dio hermanos, y nos dio personas que nos ayudan. Hermano, ¿me ayudas a sacar esta viga? Mirá lo que pesa. ¿Cómo la tiraste? Oh. Y como suele pasar, como dijo Jesús, ¿qué? Y el que oye mi palabra y la pone por obra es como el hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Vienen los ríos, sopla, viene la tormenta, golpean, pero no la van a tumbar. Pero el que oye mi palabra y no la hace, no la pone por obra, es como el que edifica sobre la arena. Y cuando te querés dar cuenta, el primer viento te cayó la viga sobre la cabeza. Pero allí vemos que el Señor no nos dejó solos en esta difícil tarea de restaurar. Y a veces uno puede mirar el panorama y decir, cuánta ruina, es desalentador, sí, pero empezá a mirar más allá de esas ruinas y fíjate que podés estar edificando. Y que hay quienes te van a ayudar y quienes Dios puso para que te ayuden a edificar tu vida y a reedificar tu vida. Seguimos con Esdras, versículo 6. Dice, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. ¿Se acuerdan que en la última deportación, cuando se destruyó el templo y todo, se llevaron esos utensilios y los llevaron a la casa de los dioses en Babilonia? Pero este hombre hizo que los vuelvan a repatriar. Dice versículo 8, lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Miren cómo sigue del 9 al 11. Y esta es la cuenta de ellos. 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. No sé qué pensás cuando venís leyendo la Biblia. Vieron que, como dice el pastor, no todos los años nos proponemos leer la Biblia de tapa a tapa. Llegamos a febrero y volvemos a un versículo por día. Pero no sé qué les pasa cuando se encuentran con estas listas un poco extrañas, porque son listas extrañas en la Biblia, ¿no? Te llaman un poco la atención. 30 tazones. Es más, no sé qué te pasa en el capítulo 2 de Esdras, si alguna vez lo leíste, hoy no lo vamos a leer, pero sí les pido que me acompañen para ver unos versículos, para que te des una idea, porque es toda una lista. Miren cómo comienza. Cambiamos. Bueno, ahí va. Fíjense cómo comienza. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bislán, Mispar, Bigvai, Reún y Baana. Nombres difíciles. El número de los varones del pueblo de Israel. Y comienza. Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Y así sigue. Y uno dice, ¿qué pasa con la Biblia? Miren, sigue así, vamos al 64. Toda la congregación unida como un solo hombre, miren qué hermoso, toda la congregación unida como un solo hombre, era de 42.360.
sin contar sus siervos y siervas. Y bueno, no los contó, no, ahora te los voy a contar. ¿Cómo no te los voy a contar? Los cuales eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, hasta los caballos, las mulas, los camellos. Vamos al 68, dice, y algunos de los jefes de casas paternas cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra, y ahí nos dice también las ofrendas que recibieron. 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata, etc. Versículo 70, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. La cuenta total de personas fue, sumándole a los siervos, 49.897, casi 50.000 personas. De animales, 8.036. Y lo primero que uno puede pensar cuando lee estas listas es, Dios lleva registro de todos y de cada uno. De todos y de cada uno. Y el Espíritu Santo quiso dejarnos en esta lista aquellos que no solo se despertaron a la voz de Dios, sino que se levantaron y subieron a edificar. Acá están, les dio el honor. Pero también nos dice algo, que es lo que decíamos al comienzo. No juguemos con el pecado, no tomemos esto de, bueno, pero total Dios perdona, bueno, pero si total me vuelvo a Dios lo encuentro, bueno, pero no todos volvieron. Se estima que en ese momento, cuando este decreto real fue dado, había 1,5 millones de judíos en Babilonia. No llegaron a 50.000 los que volvieron en esa primera tanda. Dios sabe hasta cuántos cuchillos están a su servicio. Dios sabe cuántas tazas, cuántos tazones, todo. Todo lo tenía contadito, guardadito y esperando al tiempo en el que los iba a volver a llevar para que vuelvan a ser usados para su obra. Y cada uno de estos hombres, por nombre, allí están. Bueno, el Señor sigue llevando registro. Un día esos libros, saben, serán abiertos, ¿no? Estaremos delante de Él. Y miren si será bueno, que además nos va a recompensar por lo que hicimos, por su gracia, su fuerza, su misericordia, su Espíritu en nosotros. Así que, para cerrar, los invito a que leamos juntos un pasaje de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios 15, versículo 58. Dice la palabra de Dios, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él toma nota. Él lleva las listas, Él lleva los registros. Nada se escapa de la mirada de Dios. Como les decía, ni un cuchillo, ni una taza, ni una cucharita. Cuánto menos nosotros, sus hijos, sus siervos, aquellos que Él despertó y nos mandó a levantarnos para edificar, estamos presentes delante del Señor. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias por tu palabra en esta mañana, por animarnos, por recordarnos, Señor, que vale la pena edificar, que tú estás con nosotros, que no estamos solos en esta tarea y que por más difícil que veamos el panorama, por más desalentador que sea lo que tenemos ante nuestros ojos, para ti nada es imposible, Señor. Nuestras propias vidas dan testimonio de eso. Si estamos en pie es porque tú nos levantaste. Si nuestras familias siguen unidas es porque tú las has unido. Si nuestros matrimonios siguen en pie es porque tú los has restaurado. Porque nosotros, Señor, sencillamente habíamos arruinado todo por nuestro pecado. Pero en ti hay salvación para que seas temido, para que seas reverenciado, Señor. Padre, es el deseo y es la oración que
que estas prédicas, que estas enseñanzas nos animen a todos nosotros, Señor, a poner mano a la obra y a seguir involucrados y esforzándonos en esto que es edificar y restaurar, Señor, esas ruinas antiguas, Padre. Porque tiene sentido hacerlo, porque vale la pena intentarlo, Señor, porque sabemos que tú nos vas a ayudar en todo. Te amamos, te damos gracias, Señor, por tu palabra y porque nos da la oportunidad, Señor. Porque si estamos con vida es porque todavía tenemos oportunidad de volver a restaurar lo que arruinamos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.